Bueno, pues buenos días para todos y todas. El nombre de nuestro proyecto es El Olvido Parcial por Interferencia en la Pandemia y pues estamos integrados Iván Marino Ruiz, Juliana Cristanchi, quienes habla María Paula Montañez. Bueno, buenos días. ¿Sí se me escucha bien? Sí, Bueno, sí. para empezar con la introducción de nuestro proyecto, debemos explicar o decir qué es el olvido por interferencia o también llamado interferencia retroactiva. A lo cual Costa, bueno, citamos a unos autores que son Costa y Amodeo y dicen que esta interferencia retroactiva la explican como una competencia de elementos y ocurre cuando se inserta información entre la presentación de la información objetivo y la recuperación de la anterior información. Ahora, pues tendremos que decir que el olvido es importante para una supervivencia psicológica. Rojas afirma que el olvido borra errores, fallos, inexperiencias propias de cualquier comienzo profesional, andanzas afectivas sin fundamento. Esto quiere decir que un olvido es beneficioso para, digamos, para una supervivencia psicológica, por así decirlo, ya que, por así decirlo, borra malas experiencias que nos pueden, digamos, traumatizar en, pues, en experiencias futuras. Ahora, si nos referimos a la situación de hoy en día con un virus relativamente nuevo, al cual no se tenía ninguna investigación científica, sería normal olvidar algunos aspectos de la pandemia que estamos viviendo. Digamos, un ejemplo para explicar este olvido serían que algunas personas han olvidado su pensamiento del que el coronavirus afecta o, bueno, afecta mayoritariamente a la vejez o que no soportaba altas temperaturas y o que hacer gárgaras con agua tibia y sal era un tratamiento exitoso. Y pues más adelante en la parte de los resultados vamos a hablar de estos olvidos o de las creencias o de los mitos. Estas ideas sobre el coronavirus se han ido olvidando ya que son afirmaciones totalmente falsas basadas en la inexperiencia. Y al conocerse información nueva y verdadera que es publicada por los medios de comunicación o por las redes sociales que están basadas en investigaciones científicas, sería normal que apareciera este olvido por interferencia. Por lo que estar expuesto a esta información nueva se podría evitar inconvenientes futuros, como puede ser volverse una víctima, por así decirlo, de las famosas fake news. Bueno, para explicar un poco este olvido por interferencia que tenemos en esta pandemia, vamos a hacer una pequeña comparación con la gripe española, a lo cual citamos un artículo del diario citamos un artículo en el diario El Espectador que publicó Correa, que me voy a, pues, voy a tomar el atrevimiento de leer, que dice que poca información quedó de los estragos que causó la gripe de 1918. Tomó casi un siglo reconstruir los datos. Solo el año pasado, un grupo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, conformado por Abel Martínez, Bernardo Meléndez, Edgar Manrique y Omar Roballo, se dieron a la tarea de calcular los muertos en uno de los departamentos aparentemente más afectados, que fue Boyacá. En los libros de defunción parroquiales de 1918 y 1919 contabilizaron 20.102 decesos y 3.305 de ellos fueron con diagnóstico de gripa. Posiblemente esta poca información que hubo de la gripe española y pues las complicaciones que también hubo, perdón, de la recolección de estos decesos se debió pues que en esos tiempos la publicación de la información era pues muy limitada. Y sería incierto afirmar que en esta pandemia sucederá lo mismo, ya que es demasiado fácil enterarse de las noticias que pasan en cualquier parte del mundo por el simple hecho de estar con una herramienta muy poderosa que es la Internet. Como resultados generales obtuvimos que un gran porcentaje de las personas encuestadas tuvieron un olvido en sus creencias de los mitos que tuvieron al principio de la pandemia, comparándolos con los mitos o creencias que tenían al momento de realizar la entrevista. Y pues que más adelante vamos a hablar sobre esto.
Vale, pues en cuanto al método, nuestro estudio es de tipo experimental y descriptivo porque buscábamos especificar las propiedades importantes de las personas, los grupos, las comunidades o cualquier otro fenómeno. Lo que nosotros hicimos fue una entrevista a 20 personas de entre 18 y 23 años de 3 ciudades, Duitama, Bogotá y Sogamoso. Coincidencialmente fueron 10 hombres y 10 mujeres. Entonces, como pues por la situación de la pandemia, tuvimos que realizar estas entrevistas 18 por llamada o por videollamada, pues grabada, obviamente, con la autorización del participante, y 2 de estas sí tuvieron que ser pues en persona. Entonces, lo que hicimos fue realizar 15 preguntas abiertas, pues aproximadamente fueron 15 porque habían unas preguntas que eran el por qué, él sí había respondido sí a la anterior pregunta, era el por qué. Entonces, lo que preguntamos, digamos, en primer lugar, para diferenciar, fueron la edad, el estrato y la ciudad donde se encontraba. Y el resto fueron las 15 preguntas que pues consistían en si habían tenido algún mito y las actividades que había realizado y que ya no realizaba. Y pues bueno, más adelante continuaremos con la descripción de las preguntas. Entonces, lo que hicimos al finalizar de la entrevista es que realizamos con el participante una charla en donde se explicaba el papel que jugaba el olvido y también las principales razones por las que aparecía. En todo esto, pues esperábamos encontrar un cierto porcentaje de personas que hubieran cambiado su creencia sobre algunos mitos que tenían de la pandemia debido a la información, o sea, a que se nutrieran de información basada en investigaciones científicas, o sea información verdadera. Continúa. Buenos días. Bueno, nosotros para los resultados lo que hicimos fue una división de los análisis, básicamente en dos partes. La primera pues correspondía como a la comparación de los mitos que las personas creían como al inicio de la pandemia, en comparación con los mitos que creían al momento en que nosotros hacíamos la entrevista. Digamos como que de estos mitos que las personas nos brindaron por medio de la información, tenemos 4. El primero fueron las personas que creyeron que las altas temperaturas afectaban negativamente al virus. El segundo, las personas que creyeron que los más probables a morir eran los adultos mayores. El siguiente, las personas que creyeron que el virus tenía un origen artificial. Y por último, las personas que creyeron pues que el virus era inofensivo. Entonces, digamos como que en un primer análisis de estos resultados, lo que nosotros evidenciamos es que el 30% de la población creyó que las personas que con más tendencia a correr peligro eran los adultos mayores, pues en caso de que llegaran a tener un contacto con el virus o que llegaran a infectarse directamente. Otro 30% creyó qué pena, que el virus era inofensivo. Es decir, como que este virus no tenía un impacto como tan fuerte o no iba a llegar a extenderse de la manera en la que lo hizo. Otro 25%, disculpen, otro 25% creyó que el virus provenía de un origen artificial y un 15% de nuestra muestra creyó que las altas temperaturas afectaban negativamente pues, al virus. Luego de esto, nosotros hacemos la pregunta de si las personas siguen creyendo en alguno de estos mitos que creían inicialmente, para lo que encontramos que pues, de las 20 personas encuestadas, 17 de estas no siguen creyendo en algún mito. Esto representa básicamente el 85% de nuestra muestra. Entonces, como que dentro de este 85% tenemos que el 17,64% deja de creer que las temperaturas afectan directamente al virus. Además, también tenemos que un 41,17% deja de creer que los adultos mayores son como los más propensos a correr algún riesgo de morir si llegaban a infectarse por el virus. También tenemos que un 29,41% deja de creer en un origen artificial del virus y un 11,76% deja de creer que el virus es inofensivo. Entonces, digamos como que en ese sentido,
El mito que tuvo como mayor porcentaje de olvido fue el de que los adultos mayores eran los más propensos si llegaban a infectarse. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para la segunda división que hicimos de los mitos, pues digamos como, que hicimos del análisis, este segundo consistía pues en la comparación de las actividades de bioseguridad que las personas realizaban al inicio de la pandemia y los comparamos con las actividades de bioseguridad que las personas realizaban al momento en que nosotros hacíamos la entrevista. Entonces, digamos como que, como para hacer una pequeña aclaración, al ser unas preguntas abiertas, las personas nos arrojan muchísimos elementos. Entonces, es como que digamos que dentro de estos, para nombrarlo rápidamente también, tenemos alcohol para desinfectar, el uso de tapabocas, el uso del antibacterial, una ducha después de llegar de la calle, el uso de guantes, el lavado de manos, el distanciamiento, el aplicar correctamente la cuarentena, desinfectar los productos que provenían de afuera, recogerse el cabello y además un cambio de ropa cuando las personas llegaban de la casa. Digamos como que en este análisis lo que nosotros pudimos observar es que el 100% de la población hacía el uso del tapabocas y el 50% realizaba un lavado de manos inicialmente. Entonces aquí es cuando nosotros pasamos a la pregunta de, entre estas actividades que hacían inicialmente, ¿cuáles son las que ahora ya no repiten? Entonces, lo que podemos observar es que, digamos, el 45% de la población sigue repitiendo como todas estas actividades de bioseguridad que hacían inicialmente, pero sin embargo es mayor la cantidad de personas que ya no repiten estas actividades, que sería básicamente el 55%. Pero digamos como que al nosotros preguntar cuáles eran esas actividades de bioseguridad que las personas ya no repetían, encontramos que el 15% de las personas dejan como de tomar esa ducha apenas llegan de la calle, otro 15% deja de usar el gel antibacterial y pues así mismo como lo muestra la gráfica, las otras actividades también disminuyen considerablemente. Bueno, ya como conclusiones y discusión, pues tenemos que, como se había esperado desde el principio de la investigación, sí hubo un porcentaje que tuvo un cambio en las creencias de los mitos acerca del coronavirus, y pues para ser más específico fue del 85% de nuestra población. Y de igual manera también hubo un porcentaje que dejó de realizar ciertas actividades de bioseguridad que pues a comparación del primer análisis no fue un porcentaje tan mayoritario, pero sí fue, digamos, relevante, que fue el 55%. Y pues como ya se había dicho anteriormente, al finalizar la entrevista, se iban a socializar las respuestas y se iba a explicar, digamos, por qué tuvo la persona este olvido por interferencia de estas creencias. Y al hacer esto, se pudo concluir que gran parte pues, del porcentaje que había olvidado sus creencias fue porque estuvo expuesto a gran cantidad de información nueva que salía por las redes sociales o por medios de comunicación, y esta información fue la que provocó el olvido por interferencia. Algunas limitaciones que tuvimos con este proyecto o estudio fue pues obviamente la virtualidad, ya que en ocasiones pues teníamos, o nosotros éramos los que teníamos mala conexión, o era la persona a la que entrevistamos que era la que tenía mala conexión. Y algunas recomendaciones que tenemos para futuros estudios es que ampliar un poco más la muestra, ya que pues 20 personas no es como una población relativamente grande si tenemos en cuenta el tema de esta pandemia. Y ya, eso sería todo. Vale, muy interesante el olvido por interferencia. ¿Cómo olvidamos lo que pensábamos antes?
usualmente nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Habrá personas que dirán, no, para mí yo nunca creí que el ibuprofeno podía evitar el contagio, pero tal vez sí lo hizo, ¿no? O sea, la mente es maleable, perdón, y nunca tenemos un registro consciente de esos eventos. Muy interesante que lo hayan analizado muy a nivel cualitativo y luego lo hayan definido por porcentajes. Bueno, el tamaño de participantes es simple y sencillamente porque muchos de estos métodos que ustedes están explorando habría sido muy difícil aplicarlos a muestras de más de 30 personas, como 100, por ejemplo. Pero así se empieza, ¿no? En psicología explorando. Y explorando se encuentran cosas importantes. A la gente se le olvida, pero Jean Piaget solo usó como 9 niños en todos sus estudios. Yo creo que Freud no pasó realmente de algunos pacientes. Sí, o sea, la psicología descubre muchas cosas con pocas personas, realmente. Pero obviamente, pues el mayor poder estaría en comprobar cosas con muestras mucho más grandes. ¿Alguna pregunta? Entonces, chicos. Yo tengo una pregunta y es que, pues, como debido a que las respuestas fueron abiertas, ¿cómo hicieron para la recolección y la cuantificación de los datos? Bueno, eso pues fue un tema que tuvimos con el profesor en las tutorías y pues él nos recomendó bueno, nos envió unos artículos para, digamos, em, tener una idea de cómo hacer esa cuantificación de las preguntas abiertas y pues nos envió como un artículo que se llama el análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. Y pues ahí básicamente como explicaba de cierta manera cómo podríamos hacer esa cuantificación de las preguntas abiertas.